Bienvenidos al módulo de indicadores de gestión en seguridad y salud ocupacional. De acuerdo con la normativa vigente, el objeto de la Ley 29783 es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. En lo que respecta sobre los registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador, los que pueden llevarse por separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, llevarán registros simplificados. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de 20 años. Debemos de tener en cuenta que los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Comúnmente se dice que lo que no se puede medir no se puede controlar. Se debe de evaluar por lo menos una vez al año la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es responsabilidad de la Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional elaborar o exigir a las secciones correspondientes y a los contratistas y subcontratistas el cumplimiento en el diligenciar y reportar los indicadores de gestión, para consolidar, analizar y presentar los resultados. El compromiso de toda la organización es aquel procedimiento que hace de los lugares de trabajo, áreas seguras y saludables para realizar operaciones, con el fin de obtener una visión real de la ejecución. Medir la efectividad de la planeación, ejecución y desarrollo de los programas de seguridad ocupacional y para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Personal empleado. Es el número de personas empleadas por la compañía o sus contratistas durante el mes, o el período respectivo, para realizar la labor contratada. Horas hombre trabajadas. Es el número total de horas trabajadas por todos los empleados en las diferentes secciones. Estas horas representan el tiempo real de exposición a riesgos inherentes al trabajo. Las horas hombre trabajadas, por ejemplo, para un mes, se calculan sobre el número de empleados por el número de horas trabajadas en el día por el número de días que se labora en el mes y se deben descontar de allí las horas no laboradas por diferentes causas como retardos, permisos, licencias, incapacidades, sanciones o vacaciones y adicionar las horas trabajadas como extras, y las autorizadas como adicionales. Debemos de tener en cuenta las siguientes definiciones importantes. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Aún fuera del lugar y horas de trabajo, las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Enfermedad profesional. Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Los indicadores de gestión que estudiaremos son: A. Indicadores de cumplimiento. B. Indicadores de cobertura. C. Indicadores de calidad. D. Indicadores de impacto. E. Indicadores de resultado. Dentro de los indicadores de resultado podemos observar los siguientes índices y tasas: índice de frecuencia, índice de severidad o gravedad, índice de lesiones incapacitantes, tasas de incidencia y tasas de prevalencia. Indicadores de cumplimiento. Están orientados a verificar la ejecución de actividades en un período determinado, de tal forma que se trabaja sobre la programación contra la ejecución de las actividades. Se trabaja a manera de tasa, es decir, se interpreta como un porcentaje y su fórmula general es número de actividades ejecutadas divididas entre número de actividades programadas, multiplicadas por 10. Cero, lo cual nos da un valor porcentual. En el siguiente ejemplo tenemos que en la empresa 3X se programaron 10 cursos de primeros auxilios para los trabajadores y solo se cumplió con 7 de los cursos. Reemplazamos en la fórmula los datos y obtenemos que el indicador de cumplimiento de las capacitaciones es del 70% en la empresa. Indicadores de cobertura. Se orienta a verificar la asistencia o participación de las personas o trabajadores en los eventos o actividades programadas en un periodo determinado, de tal forma que se trabaja sobre las personas programadas contra las asistentes o beneficiadas de las actividades. Se trabaja a manera de tasa, es decir, se interpreta como un porcentaje y su fórmula general es número de personas asistentes o beneficiadas dividido entre el número de personas programadas, multiplicada S por 100, lo cual nos da un valor porcentual. En el siguiente ejemplo tenemos que en la empresa 3X se programaron 10 cursos de primeros auxilios para los 300 trabajadores de la empresa, en los cuales solo asistieron 256. Tenemos que hallar el indicador de cobertura. Reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos que las capacitaciones en primeros auxilios tuvo una cobertura del 85,3% de los trabajadores. Indicadores de calidad. Su objetivo general es calificar la actividad, acción o intervención realizada. Se puede hacer a múltiples aspectos, por ejemplo en el curso de primeros auxilios.
el capacitador, las ayudas didácticas, los materiales entregados, la logística de salón, comunidad o aun aspectos subsidiarios como refrigerios, papel, etc. O a manera de una calificación integral. Indicadores de impacto. Los indicadores de impacto buscan determinar el cambio en un hábito, comportamiento o costumbre, por tanto es necesario tener un antes y un después de la intervención, ya sea instrucción, capacitación, procedimiento, etc. Las mediciones del antes y del después deben ser realizadas bajo la misma metodología, tanto de procedimiento como de personas, y cuidando de controlar variables como la dependencia de una orden, una posible reprimenda o un estímulo por el cambio no de la acción, se observa en el cambio de un porcentaje o del número absoluto del evento observado. Indicadores de resultado. Para este tipo de indicadores se toman de acuerdo a procesos o directrices de las empresas en particular. Se pueden generar variaciones, lo importante es que estén claramente definidas y presentadas. Dentro de los indicadores de resultados tenemos índice de frecuencia, índice de severidad o gravedad, índice de lesiones incapacitantes, tasa de incidencia, tasa de prevalencia, índice de frecuencia. Evalúa y presenta los resultados de la frecuencia de los eventos. Se puede hacer frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades de origen común, etc. Relaciona el número total de eventos, por ejemplo, con tiempo perdido con respecto al total de horas hombre trabajadas durante el período y se expresa en cantidad de accidentes en una constante definida. La constante K corresponde a 200.000, y es tomada de parámetros internacionales, norma OSA, para una empresa de 100 trabajadores que trabajan 40 horas a la semana durante 50 semanas al año. En el siguiente ejemplo tenemos que en una determinada empresa se tiene 30 trabajadores que laboran 40 horas semanales durante 50 semanas al año. Se registraron en el año 15 accidentes y hubo un ausentismo del 5% del tiempo total trabajado. Se pide hallar el índice de frecuencia. Tenemos que nuestras horas trabajadas iniciales son 60.000 horas. Pero ahora le restaremos el valor del ausentismo, que en este caso sería las horas iniciales multiplicado por 5%, y esto nos da que en un año tuvimos 3.000 horas de ausentismo. Al restar estas horas tenemos que nuestras horas reales trabajadas son 57.000. Ahora nos queda reemplazar los datos obtenidos en la fórmula, lo cual nos da 53 accidentes. Esto nos quiere decir que si la empresa ha laborado 200.000 horas tendrá 53 accidentes. Índice de severidad o gravedad. Se denomina índice de severidad global, pero en diferentes publicaciones se pueden encontrar solo como índice de gravedad o como índice de severidad, sin encontrar diferencias en su definición. Expresa los días perdidos según el evento que se trate. La gravedad o severidad de los eventos se mide mediante los días perdidos, que a su vez se compone de dos factores: los días de incapacidad y los días cargados. Los días perdidos por incapacidad deben estar certificados mediante el documento legal definido por la empresa.
La incapacidad generada y certificada por un profesional de la salud o las expedidas o validadas por los profesionales de la empresa prestadora de salud de cada trabajador. El otro aspecto que suma en los días perdidos son los días cargados. Más complejo de calcular pero no necesariamente difícil. Para esto se toman días de equivalencia dados por la tabla de la norma ANSI que trae a colación eventos cuya pérdida no es necesariamente compatible con los días generados por incapacidad. En el siguiente ejemplo tenemos que en la empresa 3X ocurrieron en el mes de enero 2 accidentes de trabajo. El primero de ellos generó 8 días de incapacidad y el segundo 12 días de incapacidad. Este último trajo como consecuencia la amputación de la falange media del tercer dedo de la mano derecha, que al observar la tabla de equivalencias de la norma ANSI debemos anotar 150 días cargados. Sumamos estos datos entre las 3.496 horas trabajadas en ese periodo y luego el resultado obtenido lo multiplicamos por la constante K, cuyo valor es de 200.000. Con lo cual el índice de severidad o gravedad es de 9.725,4, lo cual nos dice que en la empresa 3X por cada 3.946 horas hombre trabajadas se pierden 9.000 horas hombre trabajadas. Índice de lesiones incapacitantes. El índice de lesiones incapacitantes es de gran utilidad para observar variaciones entre diferentes periodos y para fijar metas. Al igual que los anteriores índices, se debe presentar y en lo posible graficar. Estos resultados se deben de comunicar en niveles directivos para la toma de decisiones, en los niveles operativos para generar acciones de autocuidado, y en todo nivel para generar compromisos. Tasa de incidencia. Reflejan la presentación de nuevos eventos en un período determinado. Tasas de prevalencia. Reflejan los eventos nuevos y antiguos en la población determinada.